Vamos a ver cómo anduvo esta segunda autoevaluación, a ver qué fue lo que les dio. Bueno, fíjense, el primero de los ejercicios, el problema número 3, nos dice que M y Q pertenecen al segundo período y que forman un compuesto iónico, por lo tanto uno tiene que ser metal y el otro tiene que ser un no metal, cuya fórmula empírica es M2Q. Y se sabe que Q pertenece al grupo 6A. Entonces, fíjense, este es el grupo 6A. Si me dicen que estaba en el segundo periodo, y en el grupo 6A, ya sabemos que Q es el oxígeno, ¿sí? Esto es, entonces nos decía segundo periodo, grupo 6A. Por lo tanto, si es el oxígeno, fíjense, para llegar a 8, ¿sí?, le faltan 2 electrones, es decir, que va a dar un anión, al captar 2 electrones, va a dar un anión divalente. Por lo tanto, si la fórmula es M2Q, M tiene que ser un catión monovalente, ¿sí? Entonces esto es lo que más o menos ya sabemos. Ahora vamos a las preguntas. La primera nos dice, identificar con su símbolo el ion que forma Q y su configuración electrónica externa. Bueno, acabamos de ver entonces que Q va a formar un anión divalente, ¿sí? Entonces digo, sería Q menos 2. ¿tá? Entonces, como estaba en el segundo periodo, entonces decía, este tiene 8 electrones, pero el anión va a tener 2 electrones más. Entonces, su configuración es esta. La externa es la del último nivel, 2s2, 2p6. La segunda pregunta nos dice, identificar el símbolo de M y el grupo al que pertenece. Bueno, sabíamos que entonces M estaba en el segundo periodo y que tenía que ser un catión monovalente, ¿sí? Porque la fórmula era M2Q. Si Q era un anión divalente, yo necesito 2 positivos, es decir, 2 de estos, ¿sí? Entonces el elemento es el litio. Nos decían a qué grupo pertenece. Bueno, pertenece al grupo 1A o de los metales alcalinos. Ok. Después nos decía, dar el tipo y cantidad de partículas que hay en el núcleo, acá hay que estar atentos, en el núcleo de M7. Digo, bueno, si el número másico de M es 7 y habíamos visto que M era el litio, bueno, entonces digo, 7 es en total la suma de protones y neutrones. Entonces, si 7 es la suma de protones y neutrones y sé que por su número atómico tiene 3 protones, resto y me va a dar los neutrones. Entonces, en el núcleo hay 3 protones, 4 neutrones. Bien. La otra pregunta nos dice escribir el símbolo de un anión monovalente que sea isoelectrónico con el catión M2Q. Entonces digo, bueno, el catión era litio 1 positivo. Si el litio tiene número atómico 3, ¿sí?, el litio 1 positivo tiene que tener un electrón menos, es decir, que tiene que tener 2 electrones. Por lo tanto, el único anión monovalente que va a haber que tenga 2 electrones va a ser el hidrógeno, ¿sí? No hay otro, ¿sí? Entonces es el hidrógeno 1 negativo. La pregunta número E dice identificar con su símbolo un elemento que pertenezca al segundo período y cuyos átomos tengan mayor radio. Que no pertenezca al segundo período. Bueno, si el radio aumenta para abajo puede ser cualquiera. Entonces digo, cualquiera que está bajo el segundo periodo, el radio aumenta para abajo. Es decir, los únicos que no podían ser eran el hidrógeno y el helio. Después el resto, el magnesio, el radio, el telurio, cualquiera podía ser, ¿no? Bueno, yo puse el oro, pero podía ser cualquiera. El otro dice, el fósforo forma con átomos de oxígeno un anión trivalente. Entonces, anión trivalente, anión negativo, trivalente, 3 negativos. Entonces, el fósforo con átomos de oxígeno me tiene que dar 3 negativos. Y me dice que no forma enlaces coordinados, es decir, que no hay enlaces dativos. Por lo tanto, la única opción que tengo es esta. El fósforo tiene 5. ¿Sí? Comparte uno con este oxígeno, uno con este oxígeno y uno con este oxígeno. Los 3 oxígenos me quedan con 7, entonces los 3 cargas negativas que tienen, que vienen de afuera, de un catión, ¿sí?, van a ser estas 3 y por eso me da 3 negativos. ¿sí? Entonces es un anión trivalente porque es 3 negativo y no hay enlaces coordinados, es decir, no hay uniones dativas. ¿sí? El segundo ejercicio es básicamente lo mismo. Si ya se van dando cuenta, si los están haciendo y se van dando cuenta que son todos los problemas muy parecidos, ¿sí?
Fíjense, en el segundo nos dice los elementos L y Q pertenecen al tercer período. Este es el tercer período, ¿sí? Y forman un compuesto iónico cuya fórmula es LX2. LX2, ¿sí? Entonces digo, bueno, a ver, LX2. Y me dicen que además L es un metal alcalino térreo. ¿Se acuerdan? Estos eran los alcalinos, estos son los alcalinos térreos. Entonces digo, alcalino térreo, tercer período, ¿quién es? Y es el magnesio. Por lo tanto, si es el magnesio, tiene 2 electrones en el último nivel y tiende a darlos esos 2 electrones. Por lo tanto, el catión que va a formar va a ser magnesio más 2. ¿Sí? Si el otro elemento estaba en el tercer período y la fórmula era LX2, voy a necesitar 2 de estos. Entonces digo, el elemento tiene que ser el cloro. ¿Por qué? Porque los que están acá en el grupo 7A, ¿sí?, les falta un electrón para completar el octeto, ¿sí? Por lo tanto, siempre va a ser anión monovalente todos estos, ¿tá? Entonces, tercer periodo, anión monovalente, tiene que ser el cloro, el cloruro, ¿sí? Bien, a partir de ahí nos dicen la configuración electrónica externa del anión. Entonces, el cloro tiene 17, el anión va a tener 18, ¿sí? Hago la configuración y la externa es la del último nivel, ¿sí? Después me dicen el símbolo de X. Bueno, X era el cloro. La otra pregunta es tipo y cantidad de partículas del isótopo X34. Fíjense que a diferencia del problema 3, acá nos dice tipo y cantidad de partículas del elemento, y en el otro nos decía del núcleo. Entonces, cuando es del elemento también intervienen los electrones. Entonces tiene 17 protones, 17 electrones, y si resto 34 y 17 me da 17 neutrones, ¿sí? Ojo acá, estar atento a si me dicen del átomo o del elemento o del núcleo, ¿sí? Cuando me dicen del núcleo, solo protones y neutrones. Bien, seguimos. ¿Qué me dice la otra? Un catión monovalente isoelectrónico con el anión. Bueno, el anión habíamos dicho que era el cloruro. El cloro tiene 17, el anión tiene 18. Que sea isoelectrónico significa que tiene que tener la misma cantidad de electrones, 18. Por lo tanto, el catión monovalente tiene que ser el potasio. ¿Por qué? Porque el número atómico del potasio es 19, el catión monovalente va a tener 18 electrones, ¿sí? La otra nos dice un elemento que pertenezca al tercer período y tenga menor energía de ionización que X y que L. Bueno, la energía de ionización aumenta para arriba y para allá. Es decir, que si tiene menor energía de ionización, cualquiera que esté abajo del tercer período me va a dar. Y el último dice, el nitrógeno forma con átomos de oxígeno un anión monovalente, en el cual el átomo central no forma enlaces coordinados. ¿Sí? Es muy parecido al anterior. El nitrógeno tiene 5, pero el anión me tiene que dar monovalente, es decir, 1 negativo. Por lo tanto, si el nitrógeno tiene 5, comparte un par con un oxígeno, ya tiene 7. Comparte 1 con el otro oxígeno, ya tiene 8. Y el electrón diferencial, el electrón que viene de afuera, que le da la carga, va a ser el 8. ¿Sí? Bueno, espero que les vaya saliendo. No me contestó nadie, pero esperemos que vayan trabajando.